El tema que vamos a presentar a continuación está denominado Algoritmo de Inteligencia Artificial para mejorar el desempeño de un sistema de energía. Este trabajo se lo ha realizado de manera colaborativa mi persona, Roger Andrade, el ingeniero Horacio Falcones y el ingeniero José Mejía Saldarriaga. Bien, algunos aspectos introductorios. Los niveles de radiación solar en el Ecuador son atractivos para poder ejecutar proyectos de generación fotovoltaica. Estos niveles incluso superan niveles encontrados en ciudades europeas pioneras en el desarrollo de los proyectos de energía solar fotovoltaica. Aproximadamente el 3% de la población rural en Ecuador carece de acceso a la red eléctrica convencional, o sea, al sistema eléctrico cableado. Además, la literatura científica presenta varias alternativas para desarrollar sistemas de bombeo fotovoltaico, considerando diferentes tipos de motores, accionamientos, topologías, convertidores, estrategias de control. Tradicionalmente se han utilizado las bombas de motor de combustión, pero como ustedes conocen, emiten CO2 al ambiente y eso a la larga termina siendo perjudicial. Entonces, un aspecto importante de estos sistemas es el sistema de control, o el seguimiento, o el seguidor del punto de máxima potencia, MPPT. El algoritmo tradicionalmente usado es el perturbar y observar. Pero también existen técnicas modernas basadas en inteligencia artificial que tienen un potencial para poder mejorar en algo el desempeño de estos sistemas de energía. El objetivo de esta investigación fue probar el desempeño de un algoritmo MPPT basado en una red neuronal artificial y compararlo con el algoritmo convencional perturbar y observar. También se utilizó el estándar EN 50530 como un marco de referencia para poder medir la eficiencia y realizar la comparación. Dentro de los materiales y métodos se utilizó el software MATLAB. Esto fue un estudio de simulación, no se lo ha implementado todavía. Y se utilizó MATLAB con su biblioteca Simulink y la librería Simscape, que es la librería especializada para modelación y control de multidominio, sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos. En esta lámina ustedes pueden observar el modelo de simulación, donde pueden, de derecha a izquierda, pueden ver en color café el sistema hidráulico, ¿no? Conformado por una tubería de succión que ingresa una bomba centrífuga, la tubería de descarga, la válvula check, antirretorno, y finalmente descarga a un piping system, o sea, un sistema de tubería que descarga en un tanque. Entonces se han colocado instrumentos para medir presión caudal en la succión, en la descarga y en el sistema. Esta bomba centrífuga, como ustedes conocen, tiene que ser accionada por algún tipo de accionamiento. En este caso es un accionamiento eléctrico de velocidad variable que está conformado esencialmente por un motor trifásico y un variador de velocidad o variador de frecuencia que también se le conoce. Y bueno, como tiene justamente el enfoque de amigable con el ambiente, pues esto se está alimentando de un sistema fotovoltaico, de un arreglo fotovoltaico que va a recibir la irradiación solar y también va a depender, o su desempeño se va a ver afectado por la temperatura ambiente. Unos aspectos muy rápidos con respecto a bombas centrífugas, saber que las bombas tienen su curva de operación, tenemos el caudal y la carga dinámica, y también debemos colocar la curva del sistema para encontrar el punto de intersección. Ese sería el punto de operación, ¿no? Lo que se busca convencionalmente cuando se hace un análisis hidráulico es que este punto sea lo más próximo al punto de mejor eficiencia de la bomba. Si estamos hablando que necesitamos controlar la bomba para que se pueda adaptar a la potencia cambiante que viene del sistema fotovoltaico, debemos ver o pensar en cómo poder modificar la potencia de la bomba. Entonces, en este caso, yo puedo controlar la capacidad usando una válvula de control en la descarga. En este caso, se mantiene la curva de la bomba a velocidad nominal y se estrangula con la válvula de control y podemos ver cómo va cambiando el punto de operación, ¿sí? Ese era el método tradicional. Hoy en día, con los variadores de velocidad, la electrónica de potencia, pues también yo puedo mantener la curva del sistema constante y más bien variar la velocidad del motor y poder cambiar también el punto de operación. Este segundo método es más eficiente y es el método que se está utilizando en esta investigación.
Con respecto a arreglos fotovoltaicos, bueno, ustedes pueden observar el modelo circuital es una fuente de corriente generado por luz. Conocemos que un panel pues gobierna el efecto fotoeléctrico, los fotones golpean sobre el material semiconductor, desprenden electrones y se produce la corriente eléctrica, ¿verdad? Corriente continua en este caso. Un diodo también, por eso en el modelo matemático se observa la ecuación del diodo, y resistencias en paralelo y en serie que representan esencialmente las pérdidas. Estos paneles pueden ser conectados en varias topologías. En este caso se ha utilizado la topología serie y paralelo, donde a la conexión en serie se le conoce como cadena fotovoltaica y varias cadenas conectadas en paralelo producen pues ya el arreglo fotovoltaico. De esta manera se pueden obtener los niveles de voltaje y corriente deseados para la aplicación. Los paneles o los sistemas fotovoltaicos también tienen su curva característica, algo similar al caso de la bomba. En este caso, compete graficar el voltaje versus la corriente, vemos acá en el lado izquierdo, y el voltaje versus la potencia. Eh, Podemos observar, las gráficas del lado izquierdo se ha mantenido la temperatura constante en 25 grados centígrados, y podemos ver que cuando la irradiancia varía, o en este caso disminuye, por ejemplo, tenemos 1000 Weber metro cuadrado, pasa a 800, 600, 400, vemos que la corriente del panel se reduce. Por lo tanto, la potencia también se va a reducir. Del lado derecho podemos observar, en cambio, si mantenemos un nivel de irradiancia fijo de 1000 Weber sobre metro cuadrado y variamos la temperatura, más bien en este caso, podemos ver que cuando la temperatura aumenta, por ejemplo, de 25 grados centígrados a 50 grados centígrados, varía el voltaje, ¿sí? Cuando se reduce la temperatura, igual el voltaje aumenta. De la misma forma, la potencia también se ve, cambia conforme cambia la temperatura. Pero lo importante es que ustedes pueden observar que siempre hay, en la curva de potencia, ustedes pueden observar que siempre existe un punto, la cima, el punto de máxima potencia que se conoce. Entonces, si pensamos en hacer un sistema eficiente, tenemos que llevar la operación a este punto de máxima potencia. Bueno, un aspecto general, la técnica de control que se utilizó dentro del sistema de accionamiento eléctrico, en este caso el variador de velocidad, fue el tradicional control escalar de relación voltaje-frecuencia constante. La literatura es muy amplia y se recomienda este tipo de control para aplicaciones con bombas, compresores, ventiladores. Eh, Existen otras estrategias de control, como el control directo de torque, el control vectorial, pero son técnicas más complejas y en este caso, para este tipo de aplicación, la técnica escalar da bastante, o sea, resultados muy buenos, ¿sí? Por otro lado, también se utilizó el modulador por vector espacial. Recordarán ustedes que un variador de velocidad al final del día está conformado por semiconductores, IGBTs, MOSFETs, y son elementos que conmutan, entonces necesitamos poder tener un modulador de anchos de pulsos para poder realizar la conmutación. Se utilizó el vector espacial, que es una técnica bastante optimizada, es mejor que la técnica de senoidal, eh, tiene un rendimiento un poco ligeramente superior, ¿no? Eso la literatura también, podemos ver varios estudios comparativos donde se comparan ambas técnicas y esta técnica tiene una mejora, una pequeña mejora en el rendimiento. Eh, Ahora sí, a la parte que digamos más importante que compete este estudio, tenemos acá el modelo del sistema de control principal, o sea, el MPPT, que es el seguidor del punto de máxima potencia. Podemos observar, aquí tenemos el algoritmo perturbar y observar, y acá tenemos la red neuronal artificial, ¿sí? Aquí tenemos un multiplexor donde yo puedo seleccionar el uno o el otro algoritmo. Importante, necesitamos tener, para el perturbar y observar, yo debo medir el voltaje y la corriente de salida del sistema fotovoltaico, mientras para la red neuronal se requiere conocer el nivel de irradiancia y la temperatura. Los algoritmos ejecutan lo que deban ejecutar y esta señal pasa luego a un regulador de voltaje que en esencia es un controlador proporcional integral, donde pues se produce justamente la retroalimentación que le da esa robustez al sistema, ¿no? Aquí tenemos
la retroalimentación del voltaje, pasa al controlador PI, y finalmente esto escribe, saca la velocidad, que es la que se escribiría acá en el control, en el sistema de control del variador. Ustedes observan aquí velocidad de referencia, entonces esa velocidad es controlada con uno de estos dos algoritmos, perturbar y observar o la red neuronal. El algoritmo perturbar y observar en esencia es un algoritmo iterativo bastante sencillo. Ustedes pueden ver el diagrama de bloques al lado derecho, diagrama de flujo, perdón. Y básicamente en esencia lo que hace es calcular el valor actual del voltaje, o medir, censar el valor actual del voltaje y la corriente, calcular la potencia y comparar con los valores anteriores. Y luego saca una relación. Si ese delta de potencia sobre delta voltaje es mayor que cero, quiere decir que el punto de operación está al lado izquierdo de la curva, ¿sí? Por lo tanto, el algoritmo debe ir incrementando el voltaje para que ese punto vaya cada vez subiendo más la cima, ¿verdad? Ahora, si la proporción es menor a cero, quiere decir que el sistema está operando al lado derecho de la curva. En ese caso se debe disminuir el voltaje para llegar al punto de máxima potencia. Pero, como hemos mencionado, y como su nombre indica, perturbar y observar, o sea, el algoritmo continuamente está perturbando el voltaje. Y ya vamos a ver que justamente esa es una de las... o sea, aquí la red neuronal le gana ventaja porque al estar constantemente perturbando, a pesar de que él llega acá a la cima, entonces él está moviéndose a la izquierda y a la derecha, produciendo perturbaciones que al final del día producen pérdidas de potencia, ¿no? Bien, la red neuronal que se utilizó, podemos ver aquí la arquitectura tomado de varios autores. Básicamente es una arquitectura feed-forward. Se utilizó el algoritmo backpropagation basado en el método Levenberg-McQuarrie para hacer lo que es el autoajuste de los pesos y los vías de cada una de las neuronas. Función de activación sigmoidal en las neuronas de entrada, son dos neuronas de entrada, justamente tenemos dos variables de entrada que son la irradiación solar y la temperatura, y una función de activación lineal en la salida con una única neurona que sería el voltaje de referencia del MPPT, ¿sí? En la capa oculta se utilizaron 10 neuronas, y bueno, esto es muy importante, como ustedes conocen, esto es un algoritmo de aprendizaje supervisado, por lo tanto requiere de datos, ¿sí? Justamente lo que hablábamos anteriormente se manifestó en la anterior conferencia. Por lo tanto, yo debo tener datos. Entonces, para generar el dataset o la base de datos, lo que se realizó fue simular el perturbar y observar y armar una base importante de datos para poder entrenar la red neuronal artificial. Bien, ingresando a los resultados, podemos ver aquí en esta tabla los parámetros para configurar las especificaciones para poder parametrizar los modelos. En el caso de la bomba centrífuga se parametrizó una bomba de 125 galones por minuto, una carga dinámica de 35 metros, velocidad de 3.500 revoluciones por minuto y eficiencia del 75%, ¿sí? En el caso del motor de inducción trifásico, pues un motor de 5 HP, operando a 230 voltios, una corriente nominal aproximada de 13 amperios, dos polos, velocidad de 3.450 revoluciones por minuto, frecuencia nominal 60 Hz, eficiencia 85% y el factor de potencia 89%. Y por el lado del panel, pues, se utilizaron módulos de 304 vatios con un voltaje de circuito abierto 64 voltios, voltaje en el punto de máxima potencia de 54.7 voltios, corriente de cortocircuito de 5.96 amperios, corriente en el punto de máxima potencia de 5.58 amperios y finalmente los coeficientes de temperatura al voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Entonces, estos paneles se produjo o se configuró un arreglo conformado por 4 cadenas en paralelo y cada cadena con 6 módulos en serie, de tal manera que se pueda cubrir una potencia aproximadamente 2 veces de la potencia de la bomba, es lo que se recomienda en este tipo de aplicaciones. Aquí podemos ver algunas curvas ya haciendo el análisis comparativo, ¿no?
Podemos ver aquí en el segundo 10 y en el segundo 20 que se producen cambios en el voltaje de referencia, es la primera gráfica. ¿Por qué? Porque se produjeron cambios en la irradiancia y la temperatura para ver cómo responde el sistema, ¿verdad? Entonces podemos ver en color azul, perdón, en color verde, el algoritmo MPPT, perturbar y observar, donde se configuró un cambio o un paso de cambio de voltaje de 3 voltios actualizado cada medio segundo, ¿verdad? Son los escalones que ustedes pueden ver aquí en la gráfica. Luego, al mismo algoritmo perturbar y observar se le decrementó el paso de cambio de voltaje a 1.5 voltios, o sea, a la mitad, manteniendo el tiempo de 0.5 segundos. Y finalmente tenemos en color rojo lo que es la red neuronal artificial. Entonces podemos observar, por ejemplo, vemos acá que la gráfica de color azul es lenta, ¿sí? Aproximadamente toma 5 segundos en poder llegar al valor objetivo. La gráfica verde es rápida, es un poco más rápida, sin embargo vemos que presenta perturbaciones más pronunciadas. Podemos ver aquí, por ejemplo, entre el segundo 30 y 35, cómo la perturbación se vuelve mayor. Por el contrario, la red neuronal vemos que tiene un comportamiento bastante estable, casi no existen perturbaciones y también es muy rápida, ¿no? Podemos ver acá en la segunda gráfica ya el voltaje de retroalimentado, que sería lo que mide el sensor, el voltaje, la corriente también de la retroalimentación y finalmente la potencia. Aquí se ha hecho un zoom del segundo 30 al segundo 35. Ustedes pueden observar justamente cómo las oscilaciones para los casos perturbar y observar son más pronunciadas que las oscilaciones para el caso de la red neuronal artificial. Finalmente, se hicieron pruebas utilizando el procedimiento del estándar EN 50530, perdón, que básicamente lo que pide el estándar es realizar rampas con diferentes pendientes. Ustedes pueden ver aquí en la primera gráfica, se simuló cambios en la irradiancia, primero con una rampa no tan pronunciada, no tanto ascendente como descendente, y luego se fue incrementando la pendiente de la rampa para hacer o sea, para aumentar la dinámica del sistema en este caso, hacerlo más rápido. Podemos observar en los resultados la siguiente gráfica, que es la potencia. Miren, acá podemos ver, por ejemplo, la línea azul, que es el perturbar y observar, que está por debajo de la línea roja, que es la red neuronal. Entonces, por aquí se pueden ir viendo la mejora, digamos, ¿sí? O la ventaja que tiene la red neuronal. Por acá podemos ver también en el descenso cómo la red neuronal le gana ventaja al perturbar y observar. Y haciendo haciendo un zoom, ¿sí? Podemos ver aquí las oscilaciones, ¿verdad? La tercera gráfica, pues, ya representa la eficiencia y se puede ver de manera general en todo el rango de tiempo que la línea roja, que es la red neuronal, se comporta mucho más estable y las oscilaciones son menores. Finalmente, la última gráfica corresponde con el caudal de salida y también se puede observar que usando el algoritmo perturbario, el algoritmo MPPT basado en red neuronal, el sistema de bombeo aprovecha mucho mejor el caudal, o sea, entregas más capacidad para los mismos niveles de irradiancia y temperatura en comparación con los algoritmos tradicionales. Eso se pudo cuantificar en el procedimiento, en la norma está la fórmula para poder cuantificar el indicador de eficiencia y podemos ver más adelante, ya les voy a indicar el resultado. Antes de eso, también es importante mencionar que el regulador PI tiene que ser correctamente ajustado y tiene que ser más rápido que los cambios de voltaje para el caso del perturbar y observar, ¿sí? De esta manera se puede tener un sistema bastante estable. Entonces, esa característica es importante, la correcta calibración del regulador proporcional integral. Bien, las conclusiones. Se probaron dos técnicas MPPT basadas en algoritmos perturbar y observar y una red neuronal. Los resultados de la simulación mostraron que la técnica MPPT basada en red neuronal fue más rápida
en el estado transitorio y redujo las oscilaciones en el estado estacionario. La prueba de rendimiento basada en el estándar EN 50530 dio como resultado una eficiencia promedio del 99.5% para la red neuronal versus 98.4 y 97.9% para los dos casos del algoritmo tradicional perturbar-observar. El sistema de bombeo fotovoltaico a velocidad variable es energéticamente independiente ya que funciona con energía solar y ambientalmente sostenible por no requerir combustibles fósiles para su funcionamiento. Y finalmente, el variador de velocidad utilizado para el control de la potencia eléctrica permite ajustar la velocidad y por lo tanto la capacidad de la bomba. Este ajuste se realiza en función de la máxima potencia que puede ser entregada por el arreglo fotovoltaico, la cual cambia en función de los niveles de irradiancia solar y temperatura del ambiente. Esto se logró implementando un sistema de control integrado compuesto por varias etapas, ¿no? En este caso el algoritmo MPPT, el controlador proporcional integral de voltaje, compensador del deslizamiento también. Ustedes conocen que el motor de inducción por naturaleza tiene deslizamiento, la velocidad es ligeramente menor a la velocidad sincrónica y eso también se ve afectado por la carga, ¿no? Entonces, este compensador también fue importante. Y finalmente, pues, el control de velocidad basado en control escalar, de relación constante voltaje-frecuencia, más el modulador de ancho de pulsos por vector espacial.